Víctor Hugo, ¿qué frase nos dejaste? La puntualidad es parte de la estética y así lo tomo. Voy a empezar a ser puntual. Adelante. Bienvenidos a Minuto 1 aquí en la pantalla de C5N. Nosotros sí, hasta las 22 horas lo vamos a estar acompañando en una jornada de verdad muy cargada de información. Lo que usted se enteró la semana pasada, porque aquí desde el día 1 lo hemos estado explorando en su totalidad, que es el escándalo del correo argentino, hoy se apoderó ya definitivamente de toda la agenda de la política y los negocios en la Argentina. Hoy se dieron muchas novedades juntas en torno a este suceso, a este descubrimiento por parte de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional en lo comercial, que dijo que ese acuerdo de junio del año pasado era lesivo para los intereses del Estado y abusivo por parte de la empresa que antes era concesionaria del correo oficial, que es la empresa Correo Argentino Sociedad Anónima, propiedad a su vez de Sideco Americana, propiedad a su vez de SOCMA, de Sociedades Macri. Este es el escándalo que sacude a la política argentina. Esto es lo que obligó hoy al jefe de gabinete, Marcos Peña, a dar una conferencia de prensa donde repitió los argumentos que nosotros nos encargamos de desmenuzar y de demostrar por qué no corresponden con la gravedad del asunto. Argumentos que se repitieron durante todo el fin de semana, argumentos que hoy, insisto, entrelazó el jefe de gabinete junto con un intento vano de minimizar este asunto que, como decimos, se instaló en la cima de los tribunales, en la cima del Congreso, en la Casa Rosada, en la Quinta de Olivos, hoy en la reunión de gabinete y en todo el espectro y la comunidad de la economía argentina. El jefe de gabinete, que vamos a empezar por él, hoy decía lo siguiente. Dejar claro que esto es una discusión de carácter judicial. El Ministerio de Comunicaciones, a través de su área técnica, legal, trabajó en un esquema de un acuerdo. El planteo que hace el gobierno por indicación del presidente Macri es, a través del ministro de Comunicaciones, solicitar una audiencia a la Cámara Federal para pedirle, en primer lugar, que aborde la problemática esta de manera integral, que incorpore también en el análisis los juicios que también le ha hecho la empresa Correo al Estado, y para evitar cualquier tipo de duda sobre posibilidades de conflicto de intereses, que nosotros no creemos que hayan ocurrido, pero para despejar cualquier tipo de duda, el Estado Nacional solicitará a la Auditoría General de la Nación que dé un veredicto técnico antes de suscribir una postura definitiva. Sobre posibilidades de conflicto de intereses, que nosotros no creemos que hayan ocurrido. Y rápidamente, la Auditoría General de la Nación, en cabeza de su titular, Oscar Lamberto, lo que dijo fue: nosotros no hacemos auditorías a pedido. No es a eso a lo que se dedica la Auditoría General de la Nación, que depende en lo institucional del Congreso de la Nación. El Congreso fija las prioridades de las auditorías que va a hacer la AGN durante el año, y esas son las auditorías que hace la AGN. Claro, el jefe de gabinete no se lo había visto titubear de esta manera hasta ahora, en el año y pico de gestión que lleva. El jefe de gabinete creyó que le podía pedir a la AGN una auditoría para intentar darle transparencia a algo que empieza a resbalarse en ese pasillo viscoso que une a la política con los negocios. El hashtag de hoy es este que tenemos aquí encima de mi cabeza: Macri imputado. Porque otra de las novedades, además de esta conferencia de prensa que debió dar el gobierno, otra de las novedades del día fue el impulso que le dio a una investigación penal, ahora sí en Comodoro Pi, el fiscal Juan Pedro Soni, causa que quedó radicada ante el juez Lijo, una causa que va a investigar las responsabilidades penales que puedan caber en este conflicto de intereses, posible administración fraudulenta y demás. El dictamen del fiscal es el siguiente. Aquí se imputa formalmente a Mauricio Macri, a Oscar Aguad y a Juan Manuel Mocoroa, este señor que firmó el acuerdo en nombre de todos nosotros y que funge como director de asuntos jurídicos del Ministerio de Comunicaciones de la Nación,
a ellos se los imputa para que se inicie la investigación penal, que a la postre seguramente va a terminar reuniendo todas las causas que se abrieron. Una demanda que había pedido el fiscal anticorrupción, el fiscal de investigaciones administrativas, Sergio Rodríguez, también seguramente confluya aquí. Dice Juan Pedro Soni, corresponde investigar el cambio de estrategia de defensa del Estado Nacional en el marco del trámite del concurso preventivo, de la quiebra del correo, digamos, quiebra que nunca llegó y que por eso se benefició el Grupo Macri con este correo zombie durante todo este tiempo, mediante el cual se prestó conformidad a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal que a su vez se materializó a través de la intervención de un funcionario sin la competencia para ello. Bueno, esto es el dictamen que hoy terminó con el presidente de la Nación imputado junto con el ministro de Comunicaciones y con este funcionario, el doctor Mocoroa, que desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el presidente de la Nación, quien a su vez resultaría beneficiario de forma directa o indirecta de la sociedad concursada. ¿Se entiende lo que dice este párrafo? Lo que dice es que Mocoroa está a tiro de decreto, más bien a tiro de telefonazo del presidente de la Nación, porque ni siquiera fue designado por el presidente de la Nación, fue designado por el jefe de gabinete. Bueno, y él decide sobre el patrimonio, directo o indirecto, del propio presidente de la Nación. Eso es un conflicto de intereses, y eso es de lo que está hablando hoy la política argentina. Hubo una defensa tibia por parte de Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción. Hasta ahora se había mostrado esquiva a hablar del asunto. Hoy directamente aclaró algo que no aclara demasiado, más bien oscurece. Escuchen. Pero siempre que es importante abrir el paraguas y llamar a la Oficina Anticorrupción. Lo hemos hecho en muchos casos de consultas formales de varios organismos. Me parece que hubiese sido saludable. ¿Ponés las manos en el fuego por Mauricio Macri? Yo pongo las manos en el fuego por mí. No puedo poner las manos en el fuego por ningún otro funcionario, sobre todo porque estoy en la Oficina Anticorrupción, que muchas veces les toca investigar a funcionarios, y en ese sentido, como buena profesional que soy, creo ser, y así me lo dicen algunos colegas, son los expedientes los que tienen que hablar y son los papeles los que nosotros tenemos que analizar. Entonces, más allá de las personas, lo que importan son los hechos, y serán los hechos los que nosotros vayamos a analizar. De Laura Alonso se supo algo muy incómodo en las últimas horas que descubrió un colega y que colocó en las redes sociales. Yo me enteré por una de nuestras invitadas de hoy, que es Natalia Bolosín, abogada y especialista en corrupción. De lo que nos enteramos es de que entre los días en los que se estaba decidiendo este perdonazo, esta condonación de la deuda del Grupo Macri, el presidente del Correo Oficial, Jorge Irigoyen, se reunía con la titular de la Oficina Anticorrupción, con Laura Alonso. Ahí tiene el registro de audiencias. Ahí figura la audiencia que pidió Jorge Irigoyen el 23 de mayo del año pasado y que le concedió Laura Alonso el 3 de junio. El 28 de junio, 25 días después de esa reunión, se dio la audiencia que el Estado había pedido antes de que Irigoyen pidiera la audiencia. ¿Se entiende? El Estado pide la audiencia para terminar de arreglar la deuda con el Grupo Macri. Luego, el presidente del Correo Argentino le pide una audiencia a la titular de la Oficina Anticorrupción. Se reúne con la titular de la Oficina Anticorrupción la semana siguiente y 20 días después va a la audiencia donde el representante del Ministerio de Comunicaciones acepta este acuerdo, según la fiscal, lesivo para los intereses del Estado. Natalia Bolosín, insisto, es abogada y especialista en corrupción, es una de nuestras invitadas esta noche. Natalia, esta información, sintéticamente, antes de entrar al debate, para vos, sintéticamente, ¿qué revela? Bueno, aquí hubo por lo menos una reunión. Recordemos que son empresas distintas, ¿no? Porque en realidad Irigoyen hoy representa al correo ya estatal. Claro, claro. Lo que ocurre es que es el mismo individuo que dirigía esa empresa cuando la empresa se privatizó, con lo cual estaba de los dos lados del mostrador. Lo que es llamativo en realidad es, el Estado pide la reunión, la audiencia, el 19 de mayo, y a los 4 días Irigoyen le pide la audiencia a Laura Alonso. Solo pasan 4 días. Bueno, hizo exactamente lo que Laura Alonso normalmente reclama, que es que se le consulte a la Oficina Anticorrupción por determinadas cuestiones. O sea, no
Por lo menos esto es lo que le escuchamos decir a Laura Alonso desde que asumió su cargo. Claro, pero entonces quiere decir que todo el aparato del Estado estaba enterado de que acá había un potencial conflicto de intereses, que estaba funcionando aceitadamente para que esto no trascendiera o trascendiera lo menos posible. Bueno, absolutamente, sí. O sea, yo no tengo ninguna duda. Digo, esto demuestra claramente que Laura Alonso, más allá de lo que declaró y que lo vimos recién cuando ella decía, siempre pedimos que nos consulten a la Oficina Anticorrupción. Bueno, le consultaron a la Oficina Anticorrupción. El asesor presidencial en temas de imagen, Jaime Durán Barba, estratega de la campaña de Cambiemos, también uno de los hombres responsables de que el presidente esté sentado en el sillón de Rivadavia, se dio cuenta de que este es un asunto delicado. Y por radio hoy brevemente aconsejaba lo siguiente. Entonces es una empresa de personas privadas, el presidente no tiene que ver con esa empresa, ni ha participado ni participará en nada vinculado a esa empresa. Y listo, él no tiene nada que ver. Ahora, que hay que explicarle a la gente, eso sí, pero yo estoy seguro de que Mauricio Macri no tiene nada que ver con esa cosa. No tiene nada que ver. Ahora, que hay que explicarle a la gente, eso sí, pero yo estoy seguro de que Mauricio Macri no tiene nada que ver con esa cosa. También desde el oficialismo, Ricardo Alfonsín, habló sobre esta cuestión. Lo hizo de la siguiente manera. Porque no fue transparente, porque todos lo conocemos. Pero lo que importa además, porque puede ser transparente lo conocimos y no dar tranquilidad. Sí. Puede ser transparente y dar tranquilidad, puede ser transparente y no dar tranquilidad. El procedimiento tal vez ha sido legal y ha sido transparente, pero además de tener transparencia, hay que tratar de dar tranquilidad a la sociedad. Para mí, y yo creo que el presidente lo va a rever, creo que debería reverlo. Para mí, lo más conveniente en este caso, desde el punto de vista de la tranquilidad ciudadana, hubiera sido que intervengan en esta decisión todos los órganos del Estado. También el resto de la oposición, Victoria Donda, por ejemplo, diputados del Masismo, Margarita Stolbizer, dieron una conferencia de prensa en el Congreso, en la Cámara de Diputados de la Nación, donde pidieron que esto se discuta integralmente allí, en el Congreso de la Nación, de la siguiente manera. A esa gente que hoy se pregunta por qué tiene que estar pagando el boleto del colectivo más caro y los empresarios que se llenan de plata los bolsillos durante todo el tiempo se siguen llenando de plata y además les perdonan las deudas. La verdad es que me parecieron nerviosos, me pareció que la respuesta dejaba mucho que desear, me pareció que en un punto hasta me tomaban de tonta. Digo, salir a decir que el presidente no sabía nada, realmente creo que es por lo menos una defensa débil. Porque si sabía es muy grave, y si no sabía también es muy grave. No, yo creo en la capacidad del presidente, porque la respuesta que nos están dando es lamentable, seguir beneficiando a los sectores concentrados, perdonando cosas cuando en realidad tenemos un Estado que evidentemente tiene problemas financieros que resolver y que para eso necesitamos que todos hagamos un esfuerzo. Claro, pasaron demasiadas cosas hoy, insisto, esto estuvo en el centro de todo el mundo político. Mientras la oposición o parte de la oposición planteaba esto en el Congreso, el Procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, decía que va a ordenar una investigación con sumario administrativo para responder al pedido que hizo el fiscal anticorrupción el viernes. Ahora, en paralelo a eso, en Comodoro Pi, un fiscal federal abría o impulsaba una causa a partir del dictamen de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, que es la que descubrió este entuerto. Lipovetsky Daniel es uno de los diputados de Cambiemos del PRO que nos acompaña asiduamente aquí en Minuto 1. Esto que decía la diputada Donda, de que son las empresas que siempre se llenan de plata a costa nuestra, ¿es el caso de la empresa de la familia del presidente? Mira, para analizar, digamos, qué pasó con este acuerdo, hay que enmarcarlo dentro de una causa judicial que se dio a través de un proceso de concurso de acreedores. Entonces, cuando se hace un concurso de acreedores, para que la gente un poco lo tenga en cuenta, es cuando uno empieza en transacción de pagos. Y cuando entra en transacción de pagos, lo que hace es convocar a todos los que tuvieran un crédito a su favor contra la empresa, se verifican, y luego la ley establece una especie de obligación de la concursada de tratar de llegar a un acuerdo, una propuesta de pago con los acreedores. Si no se produce ese acuerdo, la opción que tienen los acreedores es pedir la quiebra de la empresa.
Si nadie la pide y no hay acuerdo, se produce este dispendio temporal que se produjo a la causa acá, donde pasaron 15 años donde nadie ni pidió la quiebra ni se terminó de llegar a un acuerdo, y lo único que hace eso es licuar las deudas. ¿Por qué? Porque la ley establece que se suspende el curso de los intereses durante el periodo previo, durante toda la tramitación del acuerdo. Esto es lo que pasó en este caso, como ocurre en muchos casos de concursos de acreedores donde las empresas proponen planes de pago. Iba a lo político más bien. Estos argumentos ahora los van a debatir ustedes cuando tengan su rato, pero la diputada dio una conferencia de prensa con el resto de la oposición, con el masismo, que muchas veces vota con ustedes. Sí. ¿A qué lo adjudica eso? No, bueno, está bien, digamos, me parece que esto es parte de la lógica, digamos, dentro de un congreso donde hay oficialismo de oposición. Por supuesto que la oposición puede pedir todas las informaciones que correspondan. También creo que en ese caso está involucrados parte de los propios diputados que representan partidos de la oposición, porque no nos olvidemos que la imputación del fiscal que vos hacías referencia de hoy, no solamente imputa al presidente Macri y a Aguad y a Mocorova, sino que pide investigar a todos los funcionarios que intervinieron en la causa del concurso de acreedores desde el 2003 a la fecha. Eso implica, por supuesto, que si él considera que hay responsabilidad de Macri, también habría responsabilidad quizá de la expresidenta Fernández de Kirchner, pero no la imputa. De los jefes. Pide en la investigación que se impute a todas las personas que la investigación demuestre que tuvieron cosas. Lo dice el dictamen, acá lo tengo casi que lo miramos. Eso es un formalismo. Acá lo miramos. Claro, por lo tanto, no es un formalismo. Porque si no diría, todos los requerimientos de instrucción dicen que se investiga a todas las otras personas que pudieran haber solamente diría lo vinculado al acuerdo. Todos los requerimientos de instrucción penales. No diría solamente lo vinculado al acuerdo. Si quieren lo leemos. ¿Quieren que lo leamos? Sí, acá dice, lo leemos. Y traigamos todos los otros requerimientos de instrucción de la justicia penal porque todos tienen esa forma. No creo, porque acá dice en la totalidad del trámite del concurso de acreedores. No dice en el acuerdo. Ahora vamos a debatir. Si vos no lo leíste, digamos, no pongas una cosa que no lo leíste. Esta es la realidad, Natalia. Mira, está claro. Condiciones personales del imputado, ¿puedo? Condiciones personales del imputado. A través del presente se imputa formalmente a Mauricio Macri, presidente de la Nación, Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones, y Juan Mocorova, director de Asuntos Jurídicos de la sin perjuicio que con el avance de la investigación se individualice a otras personas como partícipes de los hechos investigados. Ese sin perjuicio es una fórmula legal que está en todos los requerimientos. Que agarres un dictamen que traje yo sin primera, pero déjame saber. La verdad que es una falta de respeto. Vamos a leer la parte que, digamos, la parte que corresponde, porque la verdad que lees la parte, parte y no lee lo otro. En la presente investigación se verá verificar las responsabilidades penales que podrían caberle a los distintos actores, funcionarios públicos o particulares que intervinieron de forma directa o indirecta a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido, en el cual se observa que el interés público no habrá sido protegido en forma adecuada. Es decir, la totalidad significa el concurso del 2003 hasta el 2016. Por lo tanto, hay un montón de funcionarios públicos. Eso es lo que digo. Solo esa distinción es cierto, Daniel, y está bien que así sea. Yo estoy de acuerdo en que se investigue todo el proceso. Lo que digo es que no los imputa, es una diferencia sutil. Discúlpeme antes, hago un punto ahí, nos queda información por mostrar. Me quedé con una pregunta para hacerle al diputado. Laura Alonso, no. ¿Usted pone las manos por el presidente Mauricio Macri en el fuego? Sí, claro. Por supuesto. Darío Martínez, es diputado del Frente para la Victoria, también nos acompaña esta noche y también le queremos preguntar por esto. ¿Esto a usted le llamó la atención? ¿Usted viene siguiendo casos como el de Panama Papers, el de Gustavo Arribas? ¿Le llama la atención? ¿Es algo que esperaba que ocurriera? A ver, lo que no nos llama la atención es el argumento, esto de seguir echando culpas a la pesada herencia. Acá está claro que el problema no es la pesada herencia, sino el heredero. Y el heredero en partido doble, el heredero del poder y el heredero del grupo Sogma, porque evidentemente se beneficia a sí mismo. Fíjate los criterios distintos. Cuando está hablando de la guita del pueblo, hay que pagarle a los fondos buitres sin quita, sin nada. Ahora, cuando es la plata de su bolsillo, pide una condonación del 90 y pico %. Ahí tienes dos criterios totalmente distintos de quién hoy nos representa a los argentinos como presidente, pero también el heredero del grupo Sogma y de este, de este caso donde le pido quita para no pagar la deuda, pero a su vez le inicio un juicio al Estado. Ese es Mauricio Macri, ese es el presidente hoy de la Nación, lamentablemente. Gracias, Darío. Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones, hoy en la conferencia de prensa que compartió con Marcos Peña decía lo siguiente. Jamás consulté este tema con el presidente porque el presidente tiene vedado por ley interesarse por cualquier cuestión donde algún familiar esté involucrado en el tema. Y lo único que pidió es que tratáramos de solucionarlo con la participación de los tres poderes del Estado. Preguntarle si antes de la firma del acuerdo se consultó a la Oficina Anticorrupción
No se consultó porque no se trata de un tema que tenga que ver con la corrupción. Simplemente es un acuerdo judicial celebrado en el ámbito del Poder Judicial con todas las garantías que se pueden exigir en estos casos. La justicia busque institucionalmente un mecanismo que solucione este problema. El ministro Oscar Aguad dijo que la fiscal Gabriela Boquín, la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, había sido invitada a esa audiencia donde se fijaron los términos del acuerdo, pago hasta 2033 con intereses irrisorios que hacen que se licúe completamente la deuda del Grupo Macri con el Estado, con todos nosotros. Este papel que usted va a ver a continuación forma parte de los 60 cuerpos de la causa que acumula el concurso del Correo Argentino Sociedad Anónima. Este papel, que se ve medio borroso porque lo obtuvimos en últimas horas de la tarde, pero que se llega a leer perfectamente, muestra quiénes fueron los citados. Corre el graph, por favor, Fabri. ¿Quiénes fueron los citados? ¿Se puede bajar ahí? Bueno, lo que se muestra ahí es quiénes son los citados para la audiencia donde se fijó ese acuerdo. Está la sindicatura de la empresa, está el Estado Nacional y no está en absoluto la Fiscalía. La Fiscalía que intervenía ante el tribunal formado por la abogada que firma el papel. Esto es lo que prueba que al menos uno de los actores no estaba presente allí. Y para mí el actor central, el actor o actriz en este caso, que firmó ese dictamen el 30 de diciembre pasado, lo reforzó la semana pasada y luego lo siguió reforzando esta semana, que establece precisamente esa condición de lesiva, esa condición de abusivo del acuerdo que celebró el Estado argentino, representado por el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, con la empresa de Franco Macri. Bueno, ahí ya hay otro tropezón de la explicación del gobierno. Nosotros ayer mostramos 3 placas respecto de los 3 argumentos que viene enhebrando el gobierno hasta ahora. Uno es el de que no corrían los intereses porque la ley de quiebras. En realidad la ley de quiebras dice suspender, como bien dijo recién el doctor Lipovetsky, el diputado Lipovetsky, no dice interrumpir los intereses, con lo cual los intereses son materia de negociación entre las partes. Otra es que se consigue de esta manera recuperar dinero para las arcas públicas. Bueno, usted lo vio ayer. Lo que va a cobrar el Estado en los próximos 4 años por el acuerdo que consiguió el hombre que envió Oscar Aguad a este concurso son 24.666 pesos por mes. Repito, 25.000 pesos por mes es lo que va a cobrar el Estado en virtud del acuerdo que celebró el gobierno de Mauricio Macri con la empresa de Mauricio Macri. No da la sensación de que eso sea cuidar los intereses del Estado. Por eso es justamente que hoy lo imputa el fiscal Juan Pedro Soni para que se abra una investigación sobre ellos 3, sobre el presidente, sobre el ministro y sobre el hombre que firmó. Y no es la primera imputación que tiene el presidente desde que asumió, ¿verdad, Mariano Hamilton? Sí, son 5 las imputaciones que ya lleva Mauricio Macri desde que es presidente. Vamos a ver las placas, Fabri, y las vamos contando. La primera es el Panama Papers. El fiscal Federico Delgado, por lavado de activos y omisión maliciosa. Esta causa la lleva adelante el juez Sebastián Casanelo. Después tenemos el blanqueo de capitales. El fiscal es Guillermo Marijuán, abuso de autoridad es la carátula y el juez es Ariel Lijo. Después tenemos el memorándum con Qatar. La fiscal es Paloma Ochoa, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con las funciones públicas. El juez es Daniel Rafeca. Hay una cuarta, que es por LEVAC y emisión de deuda, fiscal Paloma Ochoa, administración infiel y defraudación contra la administración pública. Esta hay que hacer una salvedad. Esta fue desestimada. Pero está en este momento en cámara, el juez es Daniel Rafecas. Y la última que tenemos es de Correo Argentino, el fiscal Juan Pedro Soni, fraude en perjuicio de la administración pública, negociación incompatible con el ejercicio de las funciones públicas, el juez es Ariel Lijo. Ale, ¿me querías decir algo? Perdón. No, me estaba... Te interrumpí, perdón. Me estaba ordenando con lo que viene ahora. La verdad, esta lista de imputaciones no hace más que quitarle a uno
fe o expectativas en que vaya a avanzar demasiado la nueva imputación. No sé a vos, Mariano, cómo te resulta esto, pero francamente una justicia que vemos que está habituada a darle duro a los que se fueron y ser blanda con los que están. Bueno, lo que dicen los que recorren los pasillos de tribunales es que la Cámara va a desestimar lo que decidido por Daniel Rafecas y que Macri va a volver a ser imputado en esta causa. Igual habrá que ver qué es lo que se resuelve. Pero después es como vos decís, o sea, la justicia llega cuando a mandato vencido, ¿no? Es una justicia media extraña. Es así. También nos acompaña esta noche Sergio Romero, el titular de la Unión de Docentes Argentinos. Es uno de los temas más calientes de la semana y de las próximas 2 semanas, la paritaria docente. Quería presentarlo simplemente, después vamos a hablar de paritarias, pero también siéntase libre de intervenir en este debate porque, bueno, me imagino que los maestros que están peleando por un aumento de cobrar, ¿cuánto? ¿12 lucas? Eso. 11 lucas. Eso te iba a decir. Bueno, son 2 veces lo que va a pagar con por los mes. Problemas que Macri. tenemos y escuchar este tipo de cosas. Pero quería un poco para salir de tanta seriedad. Vos le preguntaste si ponía las manos al fuego y no tenés emergencia en la puerta. Veo que se quedó sin manos. No, las tengo acá, y sin quemar. Tengo acá muy salitas, muy salidas. ¿Se da cuenta el gobierno Lipovetsky del impacto que tiene esto en el electorado? Para un gobierno que además asumió con promesas de terminar con la corrupción. Bueno, por eso yo creo que hay que salir a explicarlo de la mejor manera posible, desde el punto de vista. Siempre es difícil explicar un proceso judicial y menos un proceso concursal. No es lo mismo un proceso concursal que cualquier juicio. Si esto hubiera sido un juicio entre el Estado y la empresa Correo Argentino con una sentencia, y estaríamos hablando de un perdón de una cantidad de sumas determinada, sería realmente difícil de explicar. En el caso de un concurso de acreedores, donde por lo general las propuestas de pago de las concursadas son con una reducción o un pago en cuotas, hay montones de casos. Yo me recuerdo el caso del Hogar Obrero, por ejemplo, donde montones de gente se quedaron sin, una de las quiebras más grandes de la Argentina, que se quedaron sin cobrar prácticamente nada. Es justamente el marco que se da este concurso de acreedores. Por supuesto que si vos preguntas, ¿es el mejor acuerdo para el más beneficioso para el Estado? No, como tampoco fue muy beneficioso para el Estado que haya estado el acuerdo congelado durante 15 años y esto haya generado una depreciación del monto, porque obviamente creo que son 296 millones de pesos. Sí, hoy no son los 296 millones de pesos del 2003 o 2004, que fue cuando se verificó la deuda. Lamentablemente eso es lo que argumenta el grupo Macri, que es poco más que aquello, la deuda. No, digamos, si se hubiera cobrado en ese momento seguramente hubiera sido mucho más dinero. Lo que pasa es que el artículo 19 de la ley de quiebras que suspende, la verdad que es un artículo que en su momento fue modificado durante el gobierno anterior, en la etapa del gobierno anterior, exceptuando de la suspensión de los intereses de los créditos laborales, correctamente. Quizá en ese momento tenía que haberse evaluado que no solamente había que modificar eso, sino que había que hacer otras modificaciones, porque la verdad que con ese sentido, el artículo 19 de hoy estimula a que las concursadas, o las montones de empresas que hoy están concursadas en la Argentina, dilaten los acuerdos, porque en definitiva, en un contexto inflacionario como el actual, terminan beneficiándose con el paso del tiempo. Daniel, respecto a lo que dice la fiscal Boquín, que semanas antes de que se llegara a este acuerdo, el grupo Macri impone un juicio por daños y perjuicios al Estado, y que después de haber firmado el acuerdo se eleva ese monto y se llega como entre que son 1.800 y después 500 millones por daños y perjuicios. Estamos llegando a 2.300, 2.400 millones, es decir, que cobraría 3 veces lo que paga en teoría y en comodísimas cuotas. Esto lo califica como abusivo. ¿No te parece por lo menos extraño y que uno debería como levantar las antenitas y decir acá está pasando algo raro? No, claro, hoy estuvo el ministro Aguad en el Congreso, fue a una reunión del Interbloque de Cambiemos, y justamente una de las preguntas que más nos preocupaban era esta. Claro. Él nos contestó de que no estaba notificado de esta demanda. Cuando se inicia una demanda contra el Estado por la ley 25.344 hay que hacer una notificación inmediata a la Procuración del Tesoro, que en este caso no sabemos por qué no se produjo, y nos explicó que esta demanda tiene que ver con un reclamo que hace la empresa Correo Argentino por una central de distribución muy grande que creo que hizo en la zona de Monte Grande. Hay una discusión sobre el Estado considera que es imputable la inversión y la empresa considera que no, a la inversión del pliego, digamos, establecida en el pliego, y que la política del gobierno va a ser y del Estado va a ser defender que esto correspondía como una obligación de la empresa
como parte de las inversiones que tenía que hacer como en la parte de la concesión, y que por lo tanto esperamos que tenga sentencia desfavorable hacia la empresa y favorable al Estado, ¿no? Doctora Bolecín. A mí me llaman la atención algunas cosas. Una es que hoy el ministro Aguad dijo que este nuevo juicio, esta nueva demanda por daños y perjuicios contra el Estado había sido posterior al acuerdo, y esto es falso. La demanda fue anterior, de hecho se presentó 15 días antes del acuerdo. Es cierto que esto no se habría notificado, y la fiscal, como vos bien decís, Daniel, ha indicado que esto es una muestra de la mala fe de la compañía. Pero lo que me llama la atención en realidad es que es posible que el gobierno no conociera de esta demanda, pero sí conocía de las otras demandas que el Correo tiene contra el Estado argentino desde aquel levantamiento de la concesión que le hace Néstor Kirchner, y sin embargo la cancelación mutua de esos créditos que las partes tienen entre sí no formó parte de la negociación que hizo Mocoroa con el Correo. Y esto me parece muy serio, porque ahora es posible que todavía estén a tiempo de discutir aquello de lo que no los notificaron, pero es inadmisible que no hayan puesto sobre la mesa de negociación esos juicios de los que sí conocían en esa situación. Y lo otro es que... Eso es lo que la fiscal dice que es de mala fe, ¿no? Es mala fe del Correo, pero además llama la atención en cuanto al funcionario del gobierno, porque los otros juicios sí los conocía. Digamos, eran públicos, el Estado está notificado, el juicio está en trámite. Mocoroa sabe, y si no sabía, es negligente que no lo sepa, perfectamente que el Correo argentino tiene juicios contra el Estado desde hace muchos años, además de esta nueva demanda. Aclaremos que no tienen sentencias, digamos, son créditos contingentes frente a un crédito verificado, que es el que tiene el Estado frente a la empresa. Digamos, puede ser que los juicios que tiene el Estado contra el Correo argentino, o Correo argentino demandando al Estado, el Estado termine siendo el triunfador, y por lo tanto no haya ningún crédito a favor del Correo argentino. Hay que aclarar ese tema, porque hoy no son crédito contra crédito, es un crédito claro, que es el que tiene el Estado verificado, y un crédito posible, potencial, que son los juicios. Habría que haberle preguntado a la Procuración del Tesoro, digamos, cuál era la previsión legal en relación a esos juicios, y si se iban a perder o no se iban a perder, y que formara parte, por lo menos que fuera transparente, que eso formó parte del cálculo. Martínez, ¿para usted hay dudas de que este juicio va a terminar en favor del Grupo Macri, el de daños y perjuicios, digo? No, a ver, acá hay muchas dudas. Yo no tengo la suerte de tener un ministro que viene a mi bloque. La verdad que estamos pidiendo que vaya al Congreso. Hubiese sido bueno si estuvo, que nos recibiera a todos o que nos respondiera preguntas. ¿Qué fue, puerta cerrada? Y acaba de decir que estuvo con el bloque del PRO, que suerte que público, tiene el oficialismo, público, nosotros lo estamos esperando. No fue puerta cerrada ni... Público no, porque yo me hubiese gustado, porque tengo varias preguntas. Pero fue de público conocimiento, se sabía, esto salió hoy en los medios de comunicación, no es que estaba, sería bueno que vaya para que la gente lo sepa. Todos los diputados, estaban todos los medios en la puerta del Congreso esperándolo. Porque sabés que él es ministro de todos los argentinos, no de los diputados del PRO. Esto lo debería tener claro, pero hay varias cosas que no tiene claro el ministro. Recién lo repasaban, dice: el presidente por ley tiene prohibido inmiscuirse en los temas familiares. Ahora, ¿no le tembló el pulso cuando hizo un decreto para que su familia pueda blanquear? Ahí no había ningún problema de ley. Claro, hizo un decreto donde modificó la ley. Digo, este es el presidente que tenemos acá. En las elecciones los argentinos compramos un buzón y ahora nos damos cuenta que había que pagarlo 2 veces. Primero con la condonación, y segundo con el juicio que se va a comer el Estado no el representante del Correo argentino, el representante del Grupo SOCMA. Porque hay que decirlo, es un representante del Grupo SOCMA el que está negociando con el Estado, y bueno, la verdad que estamos perdiendo por goleada. ¿Usted se refiere al director de Asuntos Jurídicos, a Mocoroa, o a Irigoyen? Porque todos trabajaban en SOCMA. Bueno, no. Desde el presidente para abajo. Además, pero digo, en serio, no, porque parece un hipérbole, pero no. Andrés Ibarra era el gerente comercial operativo del Correo Argentino Sociedad Anónima, hoy es ministro de Modernización. Jorge Irigoyen era gerente general del Correo Argentino Sociedad Anónima, el que la administró y quebró es el mismo que está a cargo, pero no me refiero al que se sienta en representación del Grupo SOCMA, hay que decirlo, a negociar con el Estado y a firmar. Por supuesto, le fue como empresario privado al Grupo Macri, le fue muy bien, al que le fue mal es a los argentinos. Ahora, aclaremos que tu preocupación, que es válida, por supuesto, uno tiene que siempre defender los intereses del Estado, para eso somos también representantes del pueblo, no se vio plasmado en los últimos 15 años, durante todo ese tiempo no hubo un acuerdo, y esto también perjudicó al Estado. Yo no vi, la verdad, a los representantes del bloque del Frente para la Victoria preocupados por esta misma situación. Porque la verdad que, como lo dice el fiscal, justamente creo que hay que hacer una investigación. Por este tema hace 6 meses si era una preocupación tuya. Esto saltó porque se están autocondenando, digamos, están gobernando para un grupo. Hay que poner los puntos bien claros, ¿no? Sí. Digamos, acá la mayor pérdida que tuvo el Estado es por haber mantenido un acuerdo sin cerrar durante 15 años. Fue un error, podrá tener justificación o no, pero fue un error. Creo que había que terminarlo. Ahora, si se podría haber llegado a un mejor acuerdo que el que sé yo, no más durante seguramente 15 años, ¿quién se sentaba?
Macri en nombre de SOCMA. Claro que no. Bueno, pero date cuenta que en esos 15 años Macri yo lo que estaba sí en el sé sector es que privado. durante 15 años el Estado, gobernado por otro gobierno, se sentaba con Macri, no acordó y lo que hizo fue al no acordar, en definitiva terminó perjudicando al Estado porque se licuó una deuda que eran 296 millones en el 2003, no son los mismos esto que es muy los de hoy. interesante. Esto quiero detenerme acá un segundo. ¿Es responsabilidad del kirchnerismo eso? Porque a mí las fuentes judiciales que consulté ayer y el viernes, lo que me dicen es que la Fiscalía General ante la Cámara Comercial, que antes ocupaba Alejandra Gil Carbó, no Gabriela Boquín, emitió dictámenes en 2010 y en 2011 diciendo ya mismo terminemos con este concurso y que se le pague al Estado. Y que pidan la quiebra incluso. Y que pidió la quiebra, o sea, no es que lo tenía que pedir el acreedor, porque yo me pongo, si fuera la quiebra de un kiosco, el proveedor de golosinas, no es que él tiene la obligación de que le paguen la deuda, la justicia tiene que hacer que le paguen la deuda. Ahí aparentemente Esto podría pedir la quiebra, te lo decía al comienzo, echarle la culpa a la pesada herencia, pero nos damos cuenta que el heredero es el problema. Esto es claro. Por supuesto que ese discurso lo usan para todo, como lo usó Durán Barba recién, diciendo es de índole privado. Lo mismo que dijo Mauricio Macri cuando le preguntaron si podía haber alguna otra offshore creada, y no sé, esos de No, pero pará, déjame aclarar una cosita más y después por favor lo dejo a Natalia. Bueno, no es una pesada herencia, está claro, esto es el pendiente del 2003 que el gobierno anterior no lo resolvió. A ver, lamentablemente sí, ojalá lo hubiera resuelto y no estaríamos en este problema. Yo parcialmente coincido con Daniel, quiero apoyar esta idea, digamos, porque además es lo que se va a investigar de aquí en adelante, es lo que el Procurador del Tesoro de la Nación ha decidido investigar, es lo que el fiscal, como bien dice Daniel, no imputó, pero ha decidido investigar también, y que tiene dos impactos. Uno es, al no haber solucionado la deuda a tiempo, efectivamente la deuda se fue licuando. Esto no es determinante, porque esto es lo que no estamos discutiendo, que es el centro de la cuestión. Existía la posibilidad de interpretar la ley de concursos y quiebras de una manera más amplia, utilizando la jurisprudencia de la propia sala que tiene que resolver la cuestión, en el sentido de no homologar acuerdos en los cuales no se actualiza el crédito verificado por intereses. Y el Estado actual, el gobierno actual decidió no hacerlo. Pero además de eso, el gobierno... Traducirle eso al que no es abogado ni nada en su casa. A ver, fácil. La deuda original es de los 296 millones de pesos. Sí, hoy es moneda. Obviamente que no valen eso, ¿no? Valen mucho más. Sí. Ese es el valor nominal de la moneda. La pregunta es cuál es el valor real de esa deuda. ¿Qué hay que hacer para determinar? La sala ya sacó un fallo de Capital Foods que actualizaba con interés. Y hay otros, hay fallos de la sala E también. Entonces, y fallos en los cuales ha intervenido incluso con dictámenes muy parecidos a estos, la propia fiscal Boquín, es decir, la sala B le ha dado la razón a Boquín en casos muy similares a estos, en el sentido de no homologar acuerdos, considerar abusivos los acuerdos en los cuales no se actualiza a un valor más parecido a la realidad. Hasta ahí la cuestión de intereses. Lo que no me quedó claro es la responsabilidad del gobierno anterior en el cobro de la Esto lo estoy diciendo como para suavizar ese punto, que es, digamos, el no haber arreglado implicó la licuación de la deuda hasta ahí, porque podría no haberse licuado si uno dijera aplico el 19 de otro modo. Pero lo que no hizo el gobierno anterior, y en esto coincido con Daniel, fue pedir la quiebra y eventualmente acciones de recuperación extendiéndole la quiebra a las controlantes. Pero primero tiene que dictar la quiebra de la controlada para que haya responsabilidad. Efectivamente, pero digo, esto se podría haber intentado, pasaron 15 años, ¿qué es lo que hicieron los gobiernos anteriores que no intentaron esta vía? ¿Pero no la pidió la Fiscalía? Pero ¿y el Estado qué hizo? La pregunta es, así como ahora le acusamos al gobierno de mal negociador, el gobierno anterior, que también era el negociador, ¿qué hizo? Y bueno, negoció mal, nunca pidió la quiebra, nunca pensó en extender con acciones de recuperación la quiebra incluso hasta SOCMA, porque ahora el planteo es el correo no tiene bienes, y SOCMA sí tiene bienes, pero la pregunta es, ¿tendríamos que haber extendido la quiebra? Pedir la quiebra al correo y después ir extendiendo la quiebra a las controlantes. Bueno, eso es lo que teme ahora el grupo Macri, porque si se dictara la quiebra como pidió la fiscal Boquín, lo que haría es primero abrir la posibilidad de que quiebren las controladoras, y lo segundo, no cobrarían los juicios estos por daño y superjuicio, sino que irían a la quiebra. La fiscal Boquín no pidió la quiebra, ¿no? Ahí hay un punto también. En 30 días tiene que... Pero hay jurisprudencia que permitiría la posibilidad de reabrir la negociación. No es que entonces ahora esto se cierra y se terminó y la empresa debe quebrar y se reparte lo que hay y vemos qué hacemos y ni siquiera negociamos los créditos eventuales del correo contra el Estado. Existe la posibilidad de que la Cámara tal vez declare nulo el acuerdo, porque además ahí me parece que se puede hacer un camino interesante, como el funcionario que firmó no tenía competencia legal para hacerlo, una alternativa es decir, esto es nulo, vuelvan a sentarse, negocien y barajemos de nuevo. A mí me parece que esta sería la salida jurídica y políticamente más elegante, sin perjuicio de las responsabilidades que quepa determinar. Me permito volver a la situación del Congreso de hoy y lo que decían, lo que discutían Aguad Martínez y Lipovetsky respecto de si fue secreto o no lo de Aguad.
hoy un colega que yo respeto mucho, que de los acreditados en el Congreso, que hay varios muy buenos periodistas acreditados en el Congreso, uno es Gabriel Sued, el acreditado de La Nación. Y hoy dijo Gabriel en redes sociales: Aguad en diputados, muestra de nerviosismo de Cambiemos. Por primera vez prohíben a periodistas el ingreso al edificio anexo. ¿Fue prohibida la entrada de los colegas? Que yo sepa, no. La verdad que yo vi medios en la puerta, por supuesto, del edificio. En las reuniones de bloque, por lo general, los periodistas no ingresan. Pero la verdad que desconozco esta situación. Pero lo que sí queda claro es que nosotros comunicamos, se sabía desde el punto de vista público que el ministro Aguad venía a una reunión de bloque, que es una reunión que nosotros tenemos entre todos los diputados, y Podemos muchísimas veces han venido funcionarios. No es la primera vez que vienen funcionarios del gobierno a charlar con los diputados del oficialismo, corresponde. Durante los otros gobiernos también se hizo. Más allá de eso, seguramente mañana tenemos una sesión donde vamos a tratar la modificación de la ley de riesgos de trabajo. Seguramente vamos a discutir también este tema y ahí veremos cuáles son los pasos a seguir. Bien, de otros temas también tenemos que debatir en estos minutos que nos quedan, porque hoy por la tarde el gremio bancario anunció que extiende el paro que ya había convocado para el viernes a un paro por 72 horas. O sea, paran el viernes y también lunes y martes contra el bloqueo del Ministerio de Trabajo al acuerdo que habían celebrado con 2 de las 3 cámaras que reúnen a la banca. Acuerdo que establecía una paritaria a cuenta del 24%. ¿Tenemos la palabra de Palazzo? Bien, Palazzo hoy justamente habló sobre esto, explicó por qué el paro de viernes, lunes y martes. En principio, usted que nos está mirando, vaya al banco mañana o pasado, porque va a estar complicada la cosa seguramente entre viernes y la semana que viene. Sergio Romero, ustedes son, junto con la de los bancarios, la paritaria más caliente del momento. ¿Hay algún viso de solución? Ayer y hoy pareció como que los dirigentes daban algún indicio de que había un camino abierto, por lo menos Roberto Baradel, yo lo escuché diciendo que no es la guerra, que es una paritaria. ¿Usted qué cree? Sí, es una paritaria, obviamente, pero nunca se intentó que esto se transforme en una guerra. Lo que sucede es que hay salarios que recomponer, hay condiciones de trabajo que atender, y bueno, y con este tipo de escenario donde no se tienen en cuenta los requerimientos indispensables para mejorar el salario, generan un escenario de conflicto. Es decir, nosotros estamos con toda la predisposición, queremos que comiencen las clases, ese es nuestro objetivo, pero el gobierno nos está proponiendo conflicto, nos ha puesto de la vereda enfrente. Ahora se están abriendo las paritarias en algunas provincias. Yo he estado hablando con gobernadores, ministros, y lo están haciendo por una cuestión de cumplir con la ley, cosa que no está haciendo el gobierno nacional, pero no van a cerrar, es imposible cerrarlas, porque no tienen garantizadas las partidas nacionales para poder pagar el salario con el complemento que le da Nación. Para eso es indispensable que haya una paritaria nacional. Para eso es indispensable que haya una paritaria nacional. Esa decisión, Romero, yo he hablado con ministros, con 3 ministros a este respecto, me da la sensación de que es una decisión tomada, no llamar a una paritaria nacional. Están hasta orgullosos, le diría, de esa decisión. Dicen, el año pasado nos salió mal, la llamamos, fue peor, y este año por eso ni la llamamos. Ahora, fíjate lo que estás diciendo, ¿no? Esto es tremendo, o sea, incumplir con una ley. Mirá el mensaje que le estamos dando a los jóvenes en el país: no cumplamos con la ley, queda lo mismo. Yo diría que en el corto plazo los diputados no van a hacer falta en la Argentina, porque si se sancionan leyes que después no se cumplen, me parece que hasta el Congreso va a ser innecesario. Me parece que es un mensaje muy feo para la sociedad. Yo creo que los padres tienen que empezar a tomar nota de esto. ¿Cómo no vamos a cumplir con las leyes en la Argentina? Es tremendo esto. Pero si esa firmeza tiene el gobierno, la misma firmeza vamos a tener las organizaciones sindicales para defender nuestros derechos. ¿No hay algunas provincias donde ya se están arrimando algunos acuerdos? Por ejemplo, Misiones en las últimas horas tuvo... Mira, ese es un hecho aislado que no va a prosperar, porque ahí firmó un solo gremio que obviamente no representa al colectivo docente. ¿Cuánto firmó? Mira, es tremendo lo que firmó. Hay en Misiones, prestar atención porque esto es realmente doloroso, no poner en valor a los educadores. En Misiones hay un salario básico de 3.370 pesos. Esta dirigente, 3.370 pesos. Eso es menos que el salario mínimo, Vital y Móvil. Sí, el básico.
no el neto, el básico, porque tiene composición de muchas cifras no remunerativas. 3.370 pesos. Y esta dirigente, la única dirigente que firmó el acta, hay 5 organizaciones sindicales, la firmó una sola, está festejando porque lo llevó a 4.000 pesos. O sea, a mí me llama la atención, bueno, esta es una dirigente que está en el ocaso de su carrera. Porque, la interna. No va a haber más casos así. No van a empezar las clases. A mí me llama la atención el gobernador de la provincia de Misiones, Pasaracua, porque fue ministro y sabe que este tipo de cosas no se pueden hacer. Sin el respaldo de las otras organizaciones sindicales es imposible. Este acuerdo no va a prosperar. Y creo que no va a pasar en otras provincias, es decir, el 18% realmente no recompone el salario de los trabajadores. Es decir, ningún dirigente sindical se puede hacer cargo de semejante torpeza y firmar un acta de esa naturaleza. ¿Hay una decisión del gobierno de enfrentarse a los gremios para asegurar la pauta esta de aumentos que no superen el 18%? Mira, nosotros la preocupación por el inicio de las clases está, y lo mostramos el año pasado, cuando el Estado Nacional justamente vino y solventó, digamos, la diferencia con una paritaria nacional que muchas provincias no podían cubrir. Incluso fue criticado justamente que hicimos una paritaria nacional justamente por esa situación. Este año decidimos hacer lo contrario, dejar que se negocie en cada provincia, pero vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para que las clases empiecen. Por algo nosotros hicimos toda esta modificación, incluso la modificación de los feriados, más allá de lo del 24 y del 2, por supuesto, para justamente asegurar los 180 días de clases, y me parece que vamos a seguir tratando de negociar y acordar para que las clases empiecen. Se nos fue la primera parte del programa. Les quiero agradecer a todos los que vinieron esta noche, un debate interesantísimo. Martínez, Golosín, Lipovetsky y a Sergio Romero. Quédese, porque después de estos minutitos de tanda se va a enterar por qué echaron a un embajador cuya esposa tuiteaba críticamente sobre el presidente Mauricio Macri. En segundo.